mar y Alejandro Farnesio por tierra. El plan era muy claro. Álvaro de Bazán se pondría al mando de una gran flota, de una gran escuadra, y avanzaría hacia el Canal de la Mancha. Allí, en los territorios flamencos, esperaría Alejandro Farnesio con 30.000 infantes. Álvaro de Bazán recogería los 30.000 infantes de Alejandro Farnesio y juntos irían a la invasión. Desembarcarían muy cerca de Londres, en la costa de York. A pocas jornadas de Londres, muy pronto todos caerían, porque Inglaterra no contaba con efectivos suficientes en tierra. El plan era muy claro y muy conciso. Si todo salía bien, si todo se ponía a pedir de boca. Como ya sabemos, las cosas no fueron así. Álvaro de Bazán era un entusiasta de la empresa, pero él quería una flota mayor de la que Felipe II y las exiguas arcas de la corona podían ofrecer. Álvaro de Bazán exige 150 naves guerreras, 40 de carga y 500 de desembarco. Felipe II no le puede ofrecer eso. Poco más de la mitad de lo que pide. Pero aún así, la empresa sigue adelante. Se está preparando una gran flota. Los comisarios, los recaudadores, recorren la península. Entre ellos se encuentra, lo podemos contar como curiosidad, un tal Miguel de Cervantes, héroe de las jornadas de Lepanto, a bordo de la Marquesa, de la galera Marquesa, que recauda cosas para la Gran Armada, por tierras de Sevilla. Todos se afanan, todos se aprestan, y los espías ingleses también trabajan bien. Y también trabajan que las noticias llegan a la corte de Isabel. Isabel echa mano de lo que tiene, su poderosa flota. En esos momentos cuenta con una gran flota, y la vanguardia de esa flota 34 galeones perfectamente armados y pertrechados, y además tripulados por una excelente marinería. Francis Drake es su abanderado. Francis Drake realiza una incursión extraordinaria, enormemente valiente. En 1587 entra en la bahía de Cádiz. En esa bahía se estaban preparando, se estaban aparejando numerosos barcos que iban a entrar al servicio de la Armada. La maniobra de Francis Drake, insolente, aguerrida, pero tremendamente eficiente. Entran en la bahía y como auténticos fantasmas se abalanzan sobre la flota española. El pánico se apodera de la ciudad de Cádiz. Los ingleses están aquí. Lo que posteriormente se consideraría como el chamuscado de las barbas del rey español se convierte en un gran éxito, en una gran victoria. Porque no solamente incendian algunas naves, sino que además, y esto es muy fundamental, queman enormes toneles viejos que servirían para contener agua y que no se pudriera. Este detalle es fundamental. Los ingleses toman la ciudad, hacen botín de ella, y durante unos días campan por sus respetos. La gesta ha sido consumada, y Francis Drake se retira, porque nota que la enfermedad se está haciendo mella ya en sus hombres. Esto no para la gran empresa de Inglaterra. La flota se empieza a reunir cerca de Lisboa. Allí van parando una flota compuesta por naves muy heterogéneas. Barcos de diversos calados, diversos tonelajes. Pero podemos comentar los principales. Tenemos la Urca. La Urca era el gran barco de transporte. Un barco enorme. Desplazaba muchas toneladas, pero era lento, tremendamente lento. Esto condicionaría de alguna manera la marcha de la gran flota. Había 25 urcas enormes. También había galeras. Seguían existiendo las galeras. La galera propulsada por vela y por remo. En ella 2000 galeotes, en 4 enormes galeras. También llegaron galeazas. La galeaza era un híbrido entre el galeón y la galera. Y por supuesto, la estrella del mar, el galeón. En la gran flota española, en la gran armada, había 20 fantásticos galeones.
Galeones que habían llegado de los astilleros de Cantabria. Galeones que se comportaron muy bien en las jornadas de la invasión. Pero uno de los problemas fue sin duda alguna que muchos de los barcos que conformaron la flota grande, la gran flota, llegaron del Mediterráneo y no estaban preparados para navegar por los territorios, por los océanos atlánticos. Fue un gran hándicap. Fijaos que de las bajas sufridas por la flota española, entre las naves que llegaron del Mediterráneo hay que dar un 74% de bajas. Eso es tremendo, eso es enorme. Mientras que entre los galeones, pues las bajas estuvieron en torno al 12-15%. Aún así fueron llegando los barcos, fueron llegando los buques. Y aquí les tenemos. Una flota compuesta por 135 naves. Era una enorme flota, un enorme bosque de madera, mástiles, velámenes. 135 naves. Pero no todas estaban artilladas. La potencia de fuego de la gran flota española se basaba en unos 1100 cañones. Algo más de 1100 cañones. Pero ocurre que la especulación también había llegado a nuestro territorio. Las peticiones que llegaban desde la corona hacia las fundiciones eran enormes, muy exigentes. Había que construir muchos cañones en poco tiempo. Y en esas fundiciones no se obró bien. Los cañones, muchos de ellos eran deficientes. También se echó mano de los cañones antiguos, cañones obsoletos, con tal de completar la dotación artillera de esas naves. Con lo que podemos decir que sí, teníamos 135 naves, pero en realidad la flora innata desarmada se basaba en esos 20 galeones y algunas naves artilladas como las urcas, las galeras, las galeazas. En total podemos decir que de los 135 buques, 68 estaban preparados para responder el ataque de los enemigos. 68 aproximadamente. No hay que esperar más, todos están reunidos. Y en Lisboa se da orden de zarpar. La gran flota sale al mar el 20 de mayo de 1588. Álvaro de Bazán no iba en esa flota. Lamentablemente habíamos perdido al gran capitán, al gran almirante, a primeros de año, víctima del tifus. ¿Y a quién puso Felipe II al frente de esa flota? Al conde-duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán. Muy criticado, y yo considero, en mi modesta opinión, que es un personaje que debe ser rehabilitado inmediatamente. Porque es cierto que lo más parecido que conocía, que fuera algo parecido al mar, era el río Guadalquivir. Pero era un buen gestor, era un buen comandante. Y no lo hizo mal. A fe que no lo hizo mal. Medina Sidonia no quiso ponerse al frente de la expedición. Argumentó incluso que tenía miedo al mareo. Pero aún así Felipe II confiaba en él. Tenía otros, podría haber llamado de Juan Martínez de Recalde o Miguel de Oquendo, pero no, confió en el conde-duque de Medina Sidonia. Así que don Alonso se puso al frente y empezaron el trasiego por el Atlántico. Pronto se percataron de un hecho. Los toneles de madera joven habían hecho que el agua se descompusiera. Aquellos toneles viejos que tanta falta hubiesen hecho, aquellos toneles que quemó Francis Drake en Cádiz, se echaron mucho de menos. Al poco de zarpar, el agua se empezó a poner en mal estado. La formación era fantástica. La flota se basaba en varias escuadras, la vizcaína, la guipuzcoana, que eran las mejores, también estaba la gallega, la andaluza, la portuguesa. Iban flanqueando a los grandes buques mercantes, grandes, pequeños, de diverso tonelaje. Al final optaron por parar en La Coruña para reabastecerse y buscar agua, comida, pertrechos y reparar algunas averías. Y en La Coruña permanecieron demasiado tiempo, 1 mes y medio aproximadamente. Pero estaban determinados a continuar. El conde de Medina Sidonia esperaba prontas noticias de Alejandro Farnesio. Este debía esperarle allí con sus infantes. Lo cierto es que Alejandro Farnesio ya empezaba a desconfiar de la empresa. Sobre los 30.000 infantes que le habían requerido, tan solo había podido reunir 17.000. Eso sí, excelentes soldados. Pero la guerra de Flandes era demasiado exigente. Escaramuzas, enfermedades, habían menguado a la tropa a casi la mitad. Pero aún así estaban cerca de las intenciones. Ahí estaban.